el artículo, ¿verdad? En una publicación sale el título, piden renuncia de Antonio Marte de Conata. No, el interés no es ese. Nosotros en una serie de reuniones que hemos sostenido no en todo, pero en la mayoría de los municipios, sí en las 32 provincias, porque tenemos 158 municipios, sería imposible peinarlo en una semana, pero duramos una semana recogiendo las 32 provincias, hicimos reuniones regionales. Entonces, en cada municipio sí, el movimiento político, primero la gente, es un movimiento político bastante viejo, de una antigua formación, que ha participado en los torneos electorales y que ahora lo estamos reestructurando y que está integrado Pero primero la gente era una consigna del PRD, de Peña Gómez. Bueno, pero nosotros, porque Antonio tiene ideales peñagomistas y Antonio viene del peñagomismo y por eso precisamente se conformó el movimiento con ese título, primero la gente, que lo preside Antonio Marte. Entonces ahí se aglutinaron los familiares y los transportistas pertenecientes a Conatra, y ahora nosotros estamos en un proceso de reorganización y relanzamiento de ese movimiento político, primero la gente, porque entendemos que tenemos a través de ese movimiento y con el liderazgo de don Antonio Marte la oportunidad de tener un proyecto de partido, un proyecto político que, independientemente de que tengamos la intención de llevar una candidatura presidencial, eso se discutió en su momento, pero sí podemos aportar a las decisiones que han de tomarse en el próximo proceso electoral del 2004. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos hecho una especie de consulta de todos los dirigentes y se ha llegado a la conclusión de que le solicitemos a don Antonio que primero que se declare independiente. O sea, don Antonio fue electo como senador de la República por 10 partidos políticos, dentro de lo que estaba, en ese momento encabezaba la alianza en esa provincia, la Fuerza del Pueblo, el PRM, el Partido Reformista, etcétera, más una serie de movimientos. Pero entendemos que llegó la hora de que don Antonio, que no es de la Fuerza del Pueblo de origen, se declara independiente, y don Antonio tiene muy buenas relaciones con ustedes ven con el señor Marte un potencial candidato presidencial. Nosotros vemos un potencial proyecto político que puede ponernos en la mesa de discusión de los grandes problemas sociales y afectan a los transportistas, inclusive, a través del liderazgo de él. O sea, lo de candidato presidencial de Antonio Marte se irá discutido en un momento que no ha llegado, si llega. Ahora, en el momento, lo que tenemos es un proyecto, la intención de reorganizar ese proyecto y relanzarlo, con fines. Cada sector tiene, el Partido de los trabajadores tienen un partido. El Partido Comunista, los comunistas tienen un partido. Entonces los transportistas tenemos derecho a tener un movimiento, un partido, de tener una participación en una coyuntura electoral. Y eso es lo que estamos conformando, porque los problemas de los transportistas, ahora en este gobierno, por ejemplo, el presidente Luis Abinader se sienta en la mesa del diálogo, atiende las inquietudes de nosotros, nos oye, nos toma en cuenta nuestros planteamientos. Pero eso en este gobierno, y en lo anterior del gobierno. Los 22 años de gobierno del PLD, el sector transporte fue ignorado, se establecieron mecanismos de subsidio, de una serie de cosas, pero ahora hay una intención, ahora nosotros queremos que prevalezcan esas intenciones, y que un acuerdo en el 2024, por ejemplo, en una coyuntura, el sector transporte tenga garantizada la subsistencia de los corredores, la subsistencia de los proyectos, del seguro social para los choferes, que se cree un sistema de pensión. Y entonces, mirando hacia ese objetivo, es que nosotros hemos empezado a reorganizar el proyecto primero la gente, para después que tengamos la estructura, que tenemos los locales. ¿Aló? Don Mario, sí, lo escuchamos. Sí, porque en cada municipio Conatra tiene una ruta, y Conatra tiene un local, y Conatra tiene un control. O sea, nosotros podemos utilizar, empezando, los principales locales que están en las 32 provincias, y ahí organizar los comités provinciales, y luego nos vamos a lo municipal. La membresía de Conatra supera los 250,000 personas. O sea, nosotros empezamos ya tenemos la firma, y vamos a pedir a que se convierta en un partido político. Don Mario. Y te reitero que... Dígame. Sí, disculpe. Le quiero hacer una pregunta. Hace unas semanas se habló de un posible aumento del transporte de carga que finalmente se dejó sin efecto. Vi unas declaraciones suyas hace unos días también, en donde se le planteaba si había un virtual a los precios del pasaje, y en ese momento usted decía que no se visualizaba por este tiempo un aumento.
Sin embargo, dijo que sí tenía una propuesta que se le iba a entregar al gobierno para poder protegerse de estos aumentos, evidentemente del aumento de los combustibles, y quisiera saber si podría compartir con nosotros de qué se trataría esa propuesta. Mira, el CONATRA anunció primero que no iba a un aumento, no iba a aplicar aumentos por el momento en los precios de los pasajes, Sí. a pesar de que el principal carburante que usan los carros del concho, por ejemplo, que es nuestro gran problema ahora, el gas, el GLP, había aumentado. No así con los vehículos de nosotros, de transporte masivo, que utilizan el GLP, el gasoil. Sí. Porque con relación al gasoil, nosotros hemos llegado a acuerdos con el Ministerio de Industria y Comercio, la persona de Hito Bisonó y Monchi, Ramón Pérez Fermín, y por ejemplo, se empezaron a regularizar los tanques de distribuciones internas de combustible de los vehículos de CONATRA. Estos son una especie de tanques que funcionan en la parada de CONATRA, que tienen su bomba de distribución, se nos han autorizado y se ha establecido un mecanismo de compensación para el precio del combustible que nosotros utilizamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros adquirimos el combustible en la bomba, en la estación Shell, por ejemplo, por mencionar un nombre, hay que pagar el transporte y el precio y la ganancia de distribución que tiene ese distribuidor. Entonces, ese costo, si nosotros lo retiramos directamente a la refinería y lo depositamos en nuestro depósito, nos lo estamos ahorrando. Entonces, ahí hay una compensación por ese concepto. Y nosotros hemos evitado aumento en los precios de los pasajes interurbanos y en los urbanos que brindamos en la flota vehicular que usa el diésel. Okay. Por esa razón, porque llegamos a ese acuerdo con el MIA. Ahora, nosotros el lunes tenemos una reunión, estamos coordinando una reunión no oficial todavía, en la mañana en el Ministerio de Industria y Comercio, donde vamos a entregar una propuesta con relación al GLP al gobierno. Ya se discutió en el día de ayer con el viceministro Ramón Pérez Fermín. Estamos a la espera de que mañana o hoy se establezca en la agenda del ministro y del senador la reunión, y vamos a ir a anunciar en qué consiste la propuesta que vamos a entregar y que tenemos elaborada. Ahora no te puedo adelantar más que con relación al GDP que usan las amas de casa, que usa la flota vehicular de transporte de pasajeros, y con relación al bono gas. Pero es una propuesta técnica, es una propuesta que le favorece al gobierno, le favorece a las amas de casa y le favorece a los transportistas, y que ha sido elaborada con un criterio técnico, porque aquí hay muchas personas. La semana pasada vimos cómo compañeros de otras organizaciones choferiles fueron a protestar en Industria y Comercio, y nosotros salimos diciendo que eso era algo absurdo, que era innecesario. ¿Por qué? Porque tú no podías protestar. Yo vengo a protestar para que tú me bajes el combustible, pero ¿cómo te lo van a bajar? Por lo menos llevo una propuesta. Entonces nosotros entendemos que no es momento de hacer huelga, de hacer piquete, de crear desorden, sino de elaborar propuestas, porque estamos frente a un gobierno que está escuchando la propuesta precisamente, valga la redundancia. Entonces el lunes es muy posible que se dé esa reunión y que nosotros ahí publiquemos la propuesta. Le prometo que le vamos a dar la primicia antes de publicarla. Gracias. Excelente. Mire, Mario, este señor de la Dirección de Alianza Público-Privada, Sigmund Freud, presentó un proyecto de inspección vehicular sí. Relativo a que se legalice el tema de la inspección técnica a los vehículos que él entiende que no reúnen las condiciones mínimas para estar en la calle, lo que la gente considera coloquialmente vehículo chatarra, lo que uno le llama carros que están destartalados, ¿verdad? Para ponerlo aún más. La chatarra del concho. Que suenan como los muñequitos cuando arrancan así, pegan un tiro de una vez. Hay mucho de eso. Tienen desperfectos de iluminación, algunos incluso de freno, que eso es muy peligroso. No reúnen condiciones mínimas, no solo requeridas por la ley, sino por el sentido común, pero están circulando. ¿Cuál es la opinión suya sobre eso? Mira, nosotros en el mismo día que el ingeniero Simon Freud anunció que se había establecido, ¿verdad?, un mecanismo para realizar más adelante, en la próxima semana, la inspección técnico vehicular, opinamos que CONATRA fue la primera institución que después que se promulgó la ley 6317 sobre el tránsito, solicitó que se aplicara precisamente la normativa que se establece en el artículo 130 de esta ley, 84, 130, tengo un lazo, pero que en la ley lo establece, la inspección técnico vehicular, porque lo que llamamos la revista que se pedía para los vehículos, para que el derecho de circulación, un marbete, ese marbete
se le estaba pidiendo a todos los vehículos que tenían, que no reunían, como tú dices, las condiciones mínimas de circulación, no tenían la luz, los parabrisas, andan contaminando el medio ambiente con las emisiones de carbono excesivas, no tenían los neumáticos en perfectas condiciones, no tenían los sillones en perfectas condiciones. Entonces, si tú sales a una ruta y te montas y paras un carro en cualquier ruta del Concho, te vas a encontrar con que son chatarra, como tú dices. Ahora bien, cuando se aplique la inspección técnico vehicular, y se aplique la ley, que está establecida en la ley, entonces ahí, para tú obtener el malvete de la placa, tú tienes que presentar esa inspección técnico vehicular aceptada. Pero para tú obtener el seguro, tú tienes que presentarla, porque la misma ley le establece. Entonces ahí, automáticamente, van a quedar fuera de circulación esas chatarras que están haciéndole tanto daño al medio ambiente, a los pasajeros, a la inseguridad ciudadana, y a la vez, una vez se aplique, nosotros hemos ido más lejos. Nosotros solicitamos que y cuando se inspeccionen los vehículos también se haga un examen al conductor, y que el conductor se le haga la prueba de doping, se le haga la prueba de alcoholismo, se le solicite una certificación de no antecedentes y se le dé una licencia de conductor de transporte de pasajeros. ¿Por qué? Porque cualquier persona que tenga una licencia de conductor de vehículo puede incursionar en el negocio, en el comercio de transporte de pasajeros, porque sería una licencia comercial. ¿Por qué? Porque el que conche en un vehículo, como se dice en el lenguaje popular, está ejerciendo una profesión, está explotando una ruta que paga impuestos, que produce dinero, entonces tiene que ser una licencia que se utilice como un título. Don Mario, ¿y qué pasa con, por ejemplo, yo le voy a decir sinceramente, y quiero escuchar su opinión más sincera? Por ejemplo, entiendo esa parte y me parece excelente que ustedes tengan esa apertura para la supervisión de estos vehículos que no reúnen condiciones para ofrecer un servicio, pero al momento que uno de esos choferes se ingresa en la ruta, ¿no existen unos criterios también para establecer si la unidad que está poniendo a disposición en la ruta cumple o no con esas indicaciones? ¿Hay alguna forma de que ustedes se involucren también en el proceso de selección? Porque una de las quejas más comunes en el transporte público es que cuando se aumentan los precios del pasaje, producto inevitable de cuando aumentan los precios del combustible, pues algunas unidades se mantienen sin que mucha gente entienda cómo pueden seguir circulando si no tienen las condiciones. ¿No sería bueno también que ustedes, desde el momento de enrolar a esas unidades, también tengan cierto criterio de selección? Sí, porque precisamente nosotros hemos sido parte de todo de la mesa de trabajo, de todos los proyectos que tiene el gobierno y de ese también. Entonces, déjame decirte algo, mira, cuando se realiza la inspección técnico vehicular no es simplemente sacar la chatarra del concho y ya, y mandar a ese chofer para su casa con su carro a morirse de hambre. No, esa chatarra serán sustituidas porque se va a realizar la inspección técnico vehicular en los corredores, o sea, en la ruta donde van a pasar los corredores. Por ejemplo, nosotros tenemos en operación ahora mismo el primer corredor, que es el corredor de la Nuñez de Cáceres, que nace en los ríos y muere en el malecón, en el centro de Los Ceros, y viceversa. Entonces ahí habían operando 189 carros de esos de tartalado. Muchos estaban en condiciones, otros no. ¿Qué pasó con esos carros? Esos carros no están circulando en esa ruta. Y los choferes, propietarios de esos carros, se conformaron en compañía y son los propietarios de esos autobuses, 31 autobuses, y son los choferes de esos autobuses, y son los cobradores de esos autobuses, y son los empleados de la terminal, y son los inspectores, dependiendo la capacidad de cada uno, y no quedaron fuera. Las unidades vehiculares no están circulando ahí, muchas la han dedicado para el servicio personal, las que no calificaban, el gobierno se comprometió a una suma de dinero para comprársela, ¿verdad?, para recibirse, la que está en proceso, y eso va a pasar con toda la chatarra, eso va a pasar con todos los choferes. Entonces sí, nosotros estamos involucrados, de hecho, y entendemos que todas esas medidas son medidas con mira hacia el futuro, son medidas pensando en el modernismo, en la tecnología, ¿entiendes? Entiendo. Por otra... ¿Sí? Sí, adelante, Olga. No, adelante. No, yo también quería referirme en ese mismo orden, don Mario, con el tema ese de la capacitación para los choferes.
Una de las quejas también que yo particularmente le puedo expresar y que sé que mucha gente se identifica con eso, es la forma temeraria del manejo. Ustedes han estado trabajando de cerca, como usted dijo, con las autoridades para mejorar el servicio y para actualizarse con estas propuestas y buscar que precisamente pues se brinde una mejor forma de transporte público. ¿En algún punto ustedes han pensado en trabajar esa parte de supervisar Sí. de mejor forma cómo una persona que trabaja para ustedes o que forma parte de la organización pues tenga un control sobre la forma en que conduce? Porque muchas veces eso provoca precisamente que la población sienta una animadversión hacia a los choferes que se están ganando la vida a través de ese servicio, pero que pudiera controlarse un poquito más la forma en que conducen, el manejo temerario. Mira, el tema es complejo, pero déjame decirte algo. En Conatra, por ejemplo, tú sabes que Conatra te controla más del 90%, por no decir el 100%, del transporte interurbano. Y si tú vas a una terminal de Conatra, que salga, como dice don Antonio, desde lo seco hacia lo mojado. O sea, significa que tú sales del centro del país hacia la orilla, por Barahona, por el sur, por el este, por donde sea. Nosotros controlamos toda la ruta. Y si tú te vas a una parada y te suben una unidad de nosotros, tú vas a ver el trato que tienen los pasajeros de parte de los choferes, porque primero, es un personal técnicamente capacitado. Ahí está la Escuela Nacional de Educación Vial del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, que constantemente tenemos cursillos semanales, mensuales, quincenales, de formación, de capacitación, de orientación a los choferes, pero también en Conatra, aleatoriamente, a todos los choferes, incluyendo a los dirigentes, a mí, a todos, nos hacen aleatoriamente una prueba de doping, que se te aparece una persona en el laboratorio, venga, le toca a usted ahora, y te hacen una prueba, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos un control ahora, no así en todas las rutas del transporte, porque si tú te vas a la Obando, si tú te vas a la Independencia, a la Jacobo Maluta, donde nosotros también tenemos ruta, pero óyeme, sí, ahí hay que instaurar, establecer, coordinar esa formación. Por eso te hablé ahorita que conjuntamente con la inspección técnico vehicular, nosotros estamos de acuerdo con que también se haga una especie de inspección, evaluación, capacitación a los choferes, o sea, a los choferes, y cuando pasen esa evaluación, esa capacitación, esos análisis, entonces se le dé la licencia. Estamos totalmente de acuerdo, porque el transporte, yo siempre digo que el transporte, el caos, los tapones no son culpa de la chatarra, son culpa también de la chatarra, pero es culpa de la formación de los choferes, de lo que cada chofer piensa. De los públicos y los privados. Los públicos y los privados, pero los públicos se paran a coger un pasajero en medio de una intersección, se van en rojo para llegar primero que el otro. Óyeme, es un desorden, pero cuando hay un chofer que tiene conciencia, que ha sido dotado de una licencia, que pasó una evaluación, piensa diferente al que anda ahí. Mira, yo quiero que tú sepas algo. La mayoría de las rutas del transporte del concho, de los carros del concho, de esa chatarra, ¿tú sabes quiénes la manejan? ¿Quiénes? Haitianos, que no tienen ni siquiera documentos de su país, ante los ojos de las autoridades. ¿Por qué? Porque un chofer, por ejemplo, normal, para ponerte un monto X, paga 2,000 pesos diarios por un carro, pero el haitiano paga 2,500 y hasta 3,000. Entonces tú solo alquilas al haitiano, y a veces maneja mejor que el dominicano porque tienen precaución de no meterse en rojo, de no meterse en problemas. Pero, óyeme, tú sabes que son haitianos indocumentados, entonces eso no puede seguir así. Pero los motoconchitas, el 40% de los motoconchos a nivel nacional, ¿qué tú crees que lo está operando? Ay, señor Mario, no toquemos esa tecla, que eso es un punto sensible en mi existencia. Ay, los motoristas. Y los motoristas haitianos que se ponen un casco y ahora una mascarilla y unos lentes, y tú crees que un dominicano no importa, No, pero es un haitiano indocumentado. Pero Salió mire, de la Constitución porque ahí está más fácil los chevitos. Los dominicanos necesitan más defensa que los haitianos. Pero son muchos los motoconchistas haitianos, Mario. Dígame. Son muchos los motoconchistas haitianos, pensé que era una minoría. Nosotros mira, yo te digo a ti sin temor a equivocarme, que un 40% de los motoconchos son haitianos. Y tú puedes salir y hacer un reportaje mañana como periodista y pararte en una parada, quítese el casco, ¿dónde usted? Y óigame, si yo me equivoco, bueno, pero es más o menos por ahí que anda el asunto. Pero es una situación terrible que se ha salido de las manos de la autoridad y que inclusive se piensa poco en eso, pero eso está ahí. Eso es una realidad. Señor Mario, antes que se nos vaya el tiempo, hay una pregunta que me queda pendiente en el caso mío. ¿Qué piensa usted acerca de todo esto que ha estado sucediendo con el tema del transporte turístico, clásico y el de las aplicaciones? Bueno, nosotros
nosotros fuimos de los primeros la primera organización, porque CONATRE es una organización técnica que tiene una visión eminentemente técnica. Nosotros establecimos, bueno, los taxis por aplicaciones van a desplazar a los taxis que están ahí de plataforma, llámese los taxis que tienen su antena, la fonía, que tienen ahí 20, 30, 10, 40 años en un parqueo de un hotel. Entonces viene un taxi, Uber, que es una plataforma digital por internet, se lleva el pasajero, ese pasajero paga con una tarjeta de crédito que no pasa por el sistema financiero dominicano, no paga el 18 por el ITEVI, no paga ningún impuesto, y se va a una cuenta en el exterior y de allá para acá al taxista le depositan un dinero que tampoco paga impuestos. Entonces, en primer lugar, hay una evasión de impuestos en ese sistema de transporte. Entonces el gobierno tiene que regularizarlo. En segundo lugar, nosotros establecimos públicamente, señalamos que era un problema de seguridad nacional, porque ¿cómo va a ser que un gobierno no pueda controlar cuántas unidades vehiculares tiene una compañía que transporta a sus ciudadanos? Pero eso no violaría el derecho de la libre empresa, don Mario, porque estamos hablando, no es que el taxista, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice que se debe regular, yo entiendo ese punto perfecto, pero al final sigue siendo una elección de un consumidor que decide dónde irse. Escúchame que te interrumpa, pero No, la claro, libre empresa establece que tú tienes que cumplir normas y pagar impuestos. O sea, tú no puedes tener, la libre empresa y no cumplo ninguna norma, ni tienen una ubicación, una oficina en Santo Domingo, que tú puedes decir, Uber está ubicada en la 27 de febrero número 5. No, insisto en que debe ser regularizado, pero eso le correspondería a las autoridades del área en cuestión. Lo que yo critico es la actitud que ha tomado algunos de los choferes que han puesto en riesgo un sector tan importante como el turismo a través de esas actitudes, y que todas estas instituciones que están vinculadas con el transporte deberían controlarlo, porque al final pueden sentarse a la mesa del diálogo, como bien usted establece. Si las autoridades son tan abiertas, ¿por qué no primero hablar y resolverlo por esa vía y no poner en riesgo la imagen internacional del turismo y del país? Sí, mira, nosotros hemos condenado enfáticamente y sancionado dentro de las posibilidades, porque la mayoría de esos transportistas que tú mencionas no pertenecen a CONATRE, pero nosotros hemos criticado esa actitud vandálica de esos transportistas que no son los de Uber, que son los que están ahí en la plataforma. Eso es una cosa que no es inaceptable. Ahora bien, yo me refiero a la parte técnica, sí, y a que Uber se ha sentado en la mesa del diálogo con el gobierno en 3 ocasiones, me parece. Inclusive en una ocasión el presidente felicitó la iniciativa y nosotros también públicamente, sí. Y no hemos visto concretizarse totalmente ese registro ante las autoridades formales, y ellos han hecho lo mismo en muchísimos países. Ahora mismo tienen problemas en Francia, tienen problemas en Inglaterra, en Estados Unidos, lo acaban de sacar de circulación después que ha habido un acuerdo, porque no han cumplido, porque se mantienen como una plataforma invisible, evasora de impuestos. Entonces, pero yo aspiro a que se formalice en el país, que den un ejemplo en América Latina, empezando por aquí, y que los incidentes cesen, o sea, y condenamos cualquier actitud de agresión de un taxista hacia otro, porque al final influye en el turismo, y el turismo depende gran parte de la economía nacional dominicana. Entonces, la imagen se ha opacado un poco, pero poco a poco se restablecerá y lograremos